Buen día a todas y a todos. Doctora Rebeca, ya estamos aquí a la orden. Hola, muy buenas tardes, licenciado, y a los presentes, un gusto conocerlo. Igualmente. Gracias. El día de hoy tenemos nuestra sesión programada sobre la voluntad anticipada. Tenemos con nosotros como ponente al licenciado Oscar Noé Martínez Morales, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con maestría en Derecho Privado por la misma universidad y ha cursado diversos diplomados. Se ha desempeñado como servidor público en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ocupando distintos cargos. Uno de ellos como procurador de la defensa del menor, mujer y familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Actualmente es el subcomisionado jurídico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca. Nos va a hablar sobre el concepto de voluntad anticipada, que se refiere al derecho de una persona para anticiparse y planificar el tratamiento y cuidados que desea recibir o rechazar al final de la vida. Este tema nos lo va a exponer el licenciado y a quien le doy la bienvenida, por favor, y agradezco al licenciado su presencia. No, al contrario, doctora, muchas gracias por la invitación para poder platicar este tema, digo, muy importante. Y sobre todo, digo, pues también igual agradecerles a quienes nos escuchan, están con nosotros, sobre todo un reconocimiento a las doctoras, doctores, a todo el profesional de la salud, a enfermeras, enfermeros, camilleros, personal de laboratorio y todo el personal que es parte del sistema salud. Digo, para no excluir a nadie, muchas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera comentar, digo, primero como que una temática, ¿no? Que pudiéramos desarrollar este tema, si les parece. Digo, primero voy a hacer una presentación muy rápida. Yo voy a acabar mi lupa. Sí, pues. ¿Por qué estás platicando? Por ahí hay un micrófono, no sé si nos permita. Hacer una exposición rápida, digo, lo más pronto posible, digo, del tema inicial, y después, digo, conforme vayamos desarrollando el contenido de la ley, que me parece que es muy importante, sobre todo su conocimiento, puedan ustedes, ¿no? Todos participar abiertamente en cualquier momento, alguna duda que tuvieran, lo pueden hacer sin problema. Entonces, si les parece, doctora Rebeca, vamos a empezar. Claro que sí, adelante, licenciado. Voy a compartirles la pantalla. ¿Sí se ve, sí ven todos la pantalla? Sí, licenciado, sí se ve. Bueno, ok. Voy a ir, digo, desarrollando el tema de la siguiente forma. Digo, en un principio, digo, la parte importante que pudiéramos nosotros considerar, no, es que no la veo aquí, no veo yo esto. Es algunos conceptos iniciales que creo que son importantes que el personal médico en principio pudiera saber. Tiene que ver, ¿no? Precisamente con los significados, ¿no? El significado del tema de persona, por decir así,
tiene una connotación, ¿no? Se refiere que hace muchos años, sobre todo en el derecho romano, la palabra persona viene del latín, que significa máscara de un actor. Todas las personas, cuando hablamos siempre de persona, ¿no? A veces ya actuamos o usamos un lenguaje común, pero sus contenidos son muy importantes. En el caso específico, repito, en el tema de persona, viene del latín, que significa máscara de un actor, es decir, eran las máscaras que utilizaban los actores. A eso le habían puesto el nombre de persona. Pero hoy, específicamente en el momento en que nos encontramos, jurídicamente hablando, la persona es el sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, todo ser capaz de tener derechos y de contraer obligaciones. Esa es la parte ¿cómo se llama? Que corresponde, al tema de persona. Las personas tienen capacidades de goce y de ejercicio. Creo también muy importante que podamos platicar de esto, porque no sabemos en muchas de las ocasiones, ¿no?, que todas las personas poseen capacidades. Y de manera muy específica, hay una que se llama capacidad de goce, que se entiende como la actitud que la ley reconoce a una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Me permito citar por el artículo 21 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que refiere, en el caso específico, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Cuando el Código Civil habla de esta parte, es porque se refiere a una capacidad de goce, la que tienen las personas por el solo hecho de ser personas. Ahora bien, en el tema de la capacidad de ejercicio, que es algo diferente, es una facultad para usar o poner en práctica esos derechos y esas obligaciones. También cito el artículo 23 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que refiere que el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. El mismo Código Civil, ¿no?, señala, en este caso, que la minoría de edad, ¿no?, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica, que esas restricciones no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. Fíjense que esta parte, creo que, repito, para ustedes que son personal de la salud, ustedes puedan tener la claridad de dos cosas, repito. Una, que las personas tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿no? La capacidad de goce corresponde a las personas solo por el hecho de ser personas. Es decir, que esa capacidad la adquieres desde que tú naces hasta que mueres. Y la capacidad de ejercicio, ¿no?, tiene que ver con el tema de la mayoría de edad. Es decir, donde tienes ya la facultad de disponer libremente de tu persona y de tus bienes, ¿no? Dice la ley, salvo limitaciones que establezca la misma, es decir, cuando hay restricciones. Por lo tanto, capacidad de goce y capacidad de ejercicio son capacidades que le corresponden a la persona. Por el otro lado, seguramente ustedes también en el ámbito de su competencia, en el ejercicio profesional, de repente encuentran el nombre de personas físicas y de personas morales, ¿no? Con quien ustedes siempre están tratando son con personas físicas. Esas personas físicas tienen, además de capacidades o capacidad de goce o capacidad de ejercicio,
también tienen atributos de su personalidad que no podemos dejar a un lado previo a este tema de voluntad anticipada. ¿Por qué razón? Porque la diferencia entre una persona física y una persona moral es que la persona física a la cual ustedes tratan de manera frecuente tiene atributos y esos atributos los tenemos que tener bien identificados. En el caso específico, estoy hablando aquí de un nombre, de un domicilio, de un estado civil y de una nacionalidad. Acuérdense que una de las cosas importantes es el trato digno hoy en materia de salud. Aquí en la comisión donde nosotros nos encontramos, en la comisión de arbitraje médico, fíjense que los problemas que más hemos detectado, que más hemos identificado, no es en la cuestión propiamente del tratamiento, no médico, sino de manera muy específica en el tema del trato. Es decir, no hay un trato digno. Y una de las formas de dar un trato digno a las personas es, por principio de cuenta, pues llamarlas por su nombre, ¿no? El nombre es una denominación que individualiza a una persona en la vida social y jurídica. Entonces, la importancia de saber el nombre de mi paciente me permite con él no solamente tener un trato cordial, me permite identificarlo, me permite saber que es un atributo de su personalidad, pero sobre todo me permite darle un trato digno, un trato que le corresponde. Saber cuál es su domicilio, es decir, el lugar donde él vive, donde permanece, de donde tiene el principal asiento de sus negocios. Su estado civil, desde la óptica de una calidad permanente que ocupa en la sociedad y que se deriva de sus relaciones de familia. Y sobre todo, fíjense, la importancia también de la nacionalidad como atributo de la personalidad basado en un vínculo jurídico que une a una persona con un estado determinado. Y fíjense por qué la importancia de esto, del tema de nacionalidad. Porque este vínculo establece obligaciones y derechos tanto al sujeto como al Estado. ¿Cuáles obligaciones son las que a nosotros o al personal médico le corresponden, ¿no? El acceso al derecho a la salud para las personas como un derecho humano. Entonces, hay un vínculo jurídico derivado de la nacionalidad que tienen las personas y que por consecuencia yo tengo que respetar. Ahora bien, la parte importante de lo que estamos platicando se refiere al tema de la dignidad. La dignidad humana está basada en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto. Todas las personas, todos, merecemos respeto sin importar cómo seamos. Y quise citar para que ustedes también pudieran tomar en cuenta uno de los tratados más importantes a nivel internacional que nosotros como Estado mexicano suscribimos, que firmamos y que ratificamos, ¿no? Y que se refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Como un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Seguramente ustedes ya los han escuchado o ya escucharon la Declaración Universal, pero es importante que ustedes sepan que este documento fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, pero sobre todo que esta declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. ¿Cuál fue el sentido de esta declaración? Pues establecer un ideal común en el tema de los pueblos y de las naciones. Bueno, ¿por qué refiero el tema de la declaración, ¿no? De los derechos humanos? ¿No? Una declaración universal, porque fíjense que es muy importante que veamos este tratado internacional previo a nuestro tema de voluntad anticipada, porque en su preámbulo refiere que la libertad y la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de ¿qué? De la dignidad de las personas, de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¿Sale? Cuando ustedes, de manera muy específica en el sector salud, ¿no? Tratan con personas, tratan con quienes tienen una dignidad humana. Y por lo tanto, la importancia de saber, ¿no? Que hay un reconocimiento no solamente en la esfera de las normas, normas médicas, ¿no? De las normas también que rigen a nuestra Constitución, o de manera muy específica de nuestra Constitución como norma máxima, sino también del reconocimiento de los tratados internacionales de los que México es parte. Esta ley, esta declaración más bien de los derechos humanos, señala en estos artículos que nada más voy a citar, que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ahora bien, también el artículo 2 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Fíjense, basado en eso, quiero citar lo siguiente. Cuando hablamos del tema de la voluntad, ¿no? Anticipada, creo que es importante que podamos entender qué es la voluntad. Nosotros en el ámbito jurídico aprendemos primero que la voluntad es una manifestación exterior. Es decir, es algo que se manifiesta y algo que se exterioriza. En este caso, la voluntad es una facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Es un acto que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. ¿Sale? Entonces, por principio de cuenta, la importancia de saber qué es la voluntad. ¿Sale? Una facultad en la que yo decido. ¿Qué es la voluntad? Es una manifestación que yo exteriorizo, ¿no? Que no es una inferencia, que no es algo que se supone, sino es algo que se percibe derivado de la facultad de decisión, derivado de un acto volitivo. ¿Sale? Entonces, en la ciencia médica, seguramente ustedes pues, están más familiarizados con una palabra que se llama consentimiento y el famoso consentimiento informado. El consentimiento, ¿no? Quise expresarlo y citarlo de estas dos formas que tienen que ver con una parte jurídica, ¿no? En una parte jurídica. Miren, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Y es importante que ustedes tomen en cuenta cuándo hay un consentimiento expreso y cuándo hay un consentimiento tácito. ¿Por qué razón? Porque la voluntad anticipada que estamos viendo y que vamos a ver detenidamente, ¿no? No da margen de interpretación. Es decir, te dice la norma, la ley de la voluntad anticipada, te dice que cuando una persona desee exteriorizar su voluntad en materia de salud, tiene que ser en una forma precisa. Luego entonces tenemos que aprender cómo se debe de manifestar esa voluntad. Y para poder saber o entenderlo, tenemos que saber primero cómo es un consentimiento expreso y cómo es un consentimiento tácito. En el caso específico, el consentimiento es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. ¿Sale? Repito, el consentimiento es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por signos inequívocos. Y el consentimiento tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo. ¿Sale?
Este consentimiento, la forma en que se desarrolla, está previsto en el artículo 1684 del Código Civil. Pero, ¿qué necesitamos nosotros saber? ¿Cómo se exterioriza un consentimiento? Es decir, ¿cómo se exterioriza una voluntad? Puede ser de manera expresa o de manera tácita. ¿Cuál es el consentimiento que la ley de voluntad anticipada nos refiere? Ahorita lo vamos a ver con detenimiento. La voluntad anticipada, ¿no? Primero, está prevista precisamente en una disposición normativa que refiere que la ley de voluntad anticipada es de orden público e interés social. Y fíjense la importancia que yo quisiera que ustedes pudieran tomar en cuenta, todo el personal de salud. La ley de voluntad anticipada establece normas, requisitos y formas de exteriorización y realización de la voluntad de cualquier persona. ¿Sale? Repito, normas, requisitos y formas de exteriorización y realización de la voluntad. ¿En torno a qué? ¿Por qué se creó esta ley de voluntad anticipada? Se creó en torno a una negativa de una persona, por supuesto, a someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida. ¿Sale? Protegiendo ¿qué cosa? ¿Qué cosa dijo la ley que se tenía que proteger en todo momento? La dignidad de las personas. ¿Sale? La dignidad de las personas. Dignidad que ya comentamos en qué consiste. Es decir, dignidad en el respeto por el solo hecho de ser, ¿qué cosa? Persona. ¿Sale? El hecho de que exista una ley de voluntad anticipada me permite a mí saber que está normado cuáles van a ser los requisitos y cuáles van a ser las formas en que se debe de exteriorizar y realizar esa voluntad. ¿La voluntad de qué? De que no quiero someterme a un tratamiento, de que no quiero someterme a un procedimiento médico. ¿Por qué? No quiero que se pretenda prolongar de manera innecesaria mi vida. ¿Sale? Entonces, sigue refiriendo el mismo marco normativo. Dice, toda persona en cualquier tiempo podrá manifestar su voluntad anticipada de manera expresa, libre e informada en los términos de la presente ley. ¿Sale? Es decir, aquí tenemos un dato muy importante que yo quiero resaltar. ¿Cómo está diciendo la norma que mi consentimiento cómo tiene que ser? Mi voluntad, ¿de manera expresa o de manera tácita? De manera expresa. ¿Sale? No hay margen, no hay lugar a presuponer. No, mi voluntad o la voluntad de la persona que desea externar su negativa a someterse a un medio, tratamiento o procedimiento, tiene que ser de manera expresa. ¿Sale? Bueno, dice la norma, solamente me voy a referir a algunos puntos básicos. No voy a hablar de todos porque no me va a dar tiempo. Pero sí quise sacar, fíjense, esta parte de la ley que está en el artículo 3º, que viene o se refiere a conceptos. Y me voy a referir a estos conceptos rápidos. Primero, en el tema de cuidados paliativos, que ustedes los conocen perfectamente. La ley de voluntad anticipada los define como los cuidados activos y totales de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo e incluyen el control del dolor y otros síntomas.
así como la atención psicológica, social y espiritual del paciente. Es decir, los cuidados no están limitados. Los cuidados están extensos en una atención no solamente de la salud física, sino esta salud que nos olvidamos mucho de la salud mental, ¿no? De la atención psicológica, de la atención social y espiritual del paciente. Pero la otra parte, fíjense que me llama la atención, digo en la definición, en el concepto de enfermo no curable o en situación terminal, que también ustedes seguramente lo conocen perfectamente. Es la persona que tiene una enfermedad no curable e irreversible y cuyo diagnóstico de vida es corto. Bueno, ¿por qué lo estoy comentando esto? Fíjense, ¿por qué razón? Me voy a seguir rápidamente por lo siguiente. Porque hay una definición dentro de la ley que se llama obstinación terapéutica. Y la obstinación terapéutica se refiere a cualquiera de las intervenciones médicas o medios extraordinarios fútiles o no adecuados a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar. Hay obstinación terapéutica. ¿Cuándo? Cuando alargas inútilmente la agonía de un enfermo no curable o en situación terminal. Fíjense, qué tan importante es esta definición. Qué tan importante tener la claridad, ¿no? De lo que significa la obstinación terapéutica desde la óptica, repito, que se refiere a la voluntad anticipada. ¿Sale? La siguiente. En el tema de la declaración de voluntad anticipada, miren, toda persona en pleno uso de sus facultades mentales o en cualquier momento, independientemente de su estado de salud, puede realizar ante un notario o ante la institución de salud con 2 testigos su declaración de voluntad anticipada. ¿Sale? Entonces, para todo el personal de salud que nos escucha, número 1, forma, ¿no? Forma y autoridad. ¿Ante quién se puede llevar a cabo la declaración de voluntad anticipada? ¿Ante un notario o ante las instituciones de salud? ¿Sale? ¿Ante un notario o instituciones de salud? Entonces, ¿puede llevarse a cabo la voluntad anticipada en institución de salud? Claro que sí. Una de las características de esa voluntad es la que dice en la parte final y que no quiero pasar por desapercibido. La voluntad anticipada puede ser revocada ¿cuándo? En cualquier momento. Oiga, es que a mí me había dicho que era su voluntad no someterse al tratamiento. A mí me lo dijo. Bueno, pues a mí me dijo que ya se arrepintió, que ya revocó esa voluntad. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo puede revocar la voluntad? En cualquier momento. Entonces, eso es una de las condiciones o uno de los requisitos, ¿no? Muy importantes que hay que tomar en consideración. Otra cosa. El artículo 6 de esta ley refiere que el personal autorizado deberá asistir a cualquier persona para la integración del documento de voluntad anticipada. ¿Sale? ¿Quién debe de asistir a las personas o a cualquier persona para la integración del documento de la voluntad anticipada? ¿No? El personal de las instituciones de salud. ¿Qué le tienen que brindar? Información veraz, suficiente, adecuada, pero respetando rigurosamente su voluntad. ¿Sí?
Y dice la norma, para ello tendrá las siguientes obligaciones: informar sobre la gratuidad del trámite, verificar documentalmente su identidad, constatar que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, confirmar que no actúa bajo error, proveer lo necesario para que le sea proporcionada la información especializada. ¿Sale? Entonces, es toda esta información, ¿quién se la tiene que dar? El personal autorizado, el personal capacitado en las instituciones de salud que sepan cuáles son los requisitos, cuáles son las formas que se deben de cubrir para el tema de voluntad anticipada. El documento de voluntad anticipada podrá suscribirlo cualquier persona con plena capacidad de ejercicio. ¿Recuerdan ustedes cuando platicamos al principio, ¿no? ¿Quiénes tenían capacidad de ejercicio? ¿Quiénes decían? ¿Sí se acuerda alguno de los que nos escucha? ¿Quién tenía capacidad de ejercicio? Pueden participar. ¿Quién tenía capacidad de ejercicio? Decíamos al principio de la plática, hay dos tipos de capacidades: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tienen todas las personas. La adquieren con el nacimiento y se pierde con la muerte. La capacidad de ejercicio, ¿quiénes la tienen? ¿Alguien nos ayuda ahí? ¿Quiénes la tienen? Los que hayan llegado a la mayoría de edad. ¿Salen? Dice ahí, el documento de voluntad anticipada podrá suscribirlo cualquier persona. ¿Con qué? Con plena capacidad de ejercicio, ¿no? Es decir, personas mayores de edad. Esa es la primera parte. Oiga, ¿y si es un menor de edad? Espérense. Primero, las personas con plena capacidad de ejercicio no tienen problema para suscribir en cualquier momento su documento de voluntad anticipada. ¿Sale? Artículo 8. El documento de voluntad anticipada deberá contener o contar con las siguientes formalidades y requisitos. Y aquí es donde les comentaba yo la parte importante que fue la de inicio. La expresión de una voluntad tiene que ser de manera personal, libre, consciente, inequívoca e informada. ¿Ante quién? Aquí, en un principio, viene ante un notario. ¿Ante quién más decíamos? Ante las instituciones de salud. ¿Cómo tiene que ser esa voluntad? ¿O cómo tiene que ser ese documento de voluntad anticipada? Constar por escrito. Es decir, no me da margen para suponer o presuponer o inferir. Oye, es que yo creo, ¿no? Yo pienso, yo lo veo, lo siento que él quiere, ¿no? Manifestar su voluntad anticipada. No, a ver, no es de pensar ni de imaginar. La voluntad tiene que ser libre, consciente y además constar por escrito. Además, suscribirse por una persona o por la persona que va a estampar su nombre y firma, y también va a estar acompañada de 2 testigos y el nombramiento de un representante que vigile el cumplimiento del documento. ¿Sale? Entonces, yo tengo que saber que existen formalidades y que existen requisitos. Cuando el documento de voluntad anticipada sea suscrito, como lo dice la norma en un principio, ante un notario, este debe notificar por escrito en un plazo, en un término no mayor a 3 días hábiles, a la secretaría. Después de que se realice el documento, cuando las voluntades anticipadas se hacen ante un notario,
este funcionario público tiene, ¿no?, que informar a la Secretaría de que se hizo un documento de voluntad anticipada. ¿A qué Secretaría? A la Secretaría de Salud. Ese documento de voluntad anticipada, cuando, en todo caso, no se realice ante un notario, ¿dónde se puede realizar? Dice la norma, la persona que no cuente con documento de voluntad anticipada suscrito ante un notario, podrá suscribirlo ante el personal de la institución de salud, en términos del reglamento de esta ley y en presencia de 2 testigos. La institución deberá notificar el documento de declaración de voluntad anticipada a registro estatal dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. Las instituciones de salud, o en el caso de la Secretaría de Salud, ¿no?, cuenta con un registro estatal, ¿no?, que lleva el control de las voluntades anticipadas. Entonces, ellos tienen que tener un control cuando se haga en lo interno o cuando sea el notario el que haya recibido ese documento de voluntad anticipada, o más bien lo haya elaborado, tiene que hacerle del conocimiento a las instituciones de salud que una persona ha manifestado su voluntad anticipada. Entonces, el documento de voluntad anticipada, hablando del tema de instituciones de salud, nos vuelve a referir la norma. ¿Quién lo puede suscribir? Primero, personas con plena capacidad de ejercicio, ¿no? Persona que se encuentre enferma en situación terminal. ¿Sí? Bueno, ¿quién puede llevar a cabo esa voluntad anticipada? ¿No? Familiares y personas señaladas también en la presente ley, ¿no? Familiares, ¿por qué? Cuando se trate de personas que no tengan la capacidad de ejercicio, es decir, que no sean mayores de edad. Familiares, los padres, los tutores que ejerzan, ¿no?, la representación legal en el caso de menores de edad. No. ¿Cuál es la condición? Cuando el enfermo en situación terminal, de acuerdo a un diagnóstico que emita o los médicos encargados de su atención, ¿no?, dice, se encuentre de manera inequívoca impedido para manifestar por sí mismo su voluntad, siempre que no exista documento de voluntad anticipada. Es decir, en los casos donde se trate de personas que aún teniendo capacidad de ejercicio no estén en condiciones de manifestar su voluntad anticipada, ¿quiénes lo pueden hacer por ellos? Sus familiares. ¿Sale? ¿Qué otro caso hipotético? Los padres o tutores de menores, ¿no?, cuando se encuentren en esa condición. O sea, esa es, o esos son uno de los requisitos de quienes tienen, por un lado, la capacidad para emitir el documento de voluntad anticipada y quienes tienen, en su caso, la facultad. ¿Sale? El artículo 23 señala, podrán suscribir el documento de voluntad anticipada ante las instituciones de salud, ¿no?, en los supuestos establecidos por la fracción 2 del artículo anterior que referíamos, ¿no?, de personas que aún siendo mayores de edad, por la propia condición, el estado clínico médico en que se encuentren, no puedan estar en la posibilidad de emitir esa voluntad anticipada. Entonces lo pueden hacer el cónyuge, el concubinario, la concubina, los hijos mayores de edad, ¿no? Por supuesto, los padres o los que han adoptado a ese niño, niña, adolescente, menor de edad, ¿sale? Entonces, los Ya quedó el hermanos pepino, mayores de Yayo, edad. porque dijo que iba a cenar uno, ¿no? Por ahí alguien está, tiene el sonido.
A ver si nos apoyan ahí. Y bueno, entonces, este documento de voluntad anticipada, repito, cuando ahora se hace ante la institución de salud, ya habíamos visto en el tema de cuando se hace ante un notario, pero ahora cuando se hace ante una institución de salud, la norma vuelve a repetir o vuelve a comunicar que la expresión de esa voluntad debe de ser nuevamente personal, libre, consciente, inequívoca, ¿no? ¿Alguien puede ubicar la palabra inequívoca? ¿Quién me puede decir por ahí cuándo algo es inequívoco? Si la voluntad se debe de expresar de manera libre, consciente, inequívoca, ¿no? O sea, ¿qué es lo inequívoco? ¿Qué entienden ustedes por el concepto inequívoco? Aquello que no admite duda o equivocación. Exacto. ¿Sale? Perfecto. Que no va a admitir duda. Que no admite duda, ¿no? Es decir, no hay duda de lo que él está expresando, de la voluntad que tiene, ¿no? No hay margen de error. Por eso vuelve a decir la norma, ¿cómo tiene que ser? Por escrito. Cuando hablamos consentimiento expreso y consentimiento tácito, decíamos, el consentimiento expreso es verbal por escrito por un signo inequívoco. ¿Sale? Constar por escrito ante el personal. Suscribirlo por personas autorizadas. ¿No? El nombramiento de un representante. ¿Por qué el representante? Porque el representante vigila el cumplimiento del documento. ¿Sí? El documento es que se ha sometido o que ha decidido, ¿no?, por voluntad no someterse o no continuar con un procedimiento o con un tratamiento. ¿Salen? Bueno, vamos ya en la parte final. Entonces, el personal de salud tiene la obligación de proporcionar al paciente, familiares o representantes, en términos de esta ley, fíjense, información oportuna, veraz, suficiente y adecuada a su entendimiento, a efecto de que pueda formular su declaración de voluntad anticipada. ¿Quiénes son los de la expertise? ¿Quiénes saben de la lex artis? El personal de salud. Las personas que acuden, ¿no?, para un diagnóstico, a un tratamiento en una condición de enfermedad, no son las que conocen del tema de salud. Nosotros no somos los que conocemos, ¿no? Las personas que conocen son el personal de salud, ¿no? Los profesionales de la salud. Y entonces el profesional de la salud le tiene que dar una información oportuna. Le tiene que dar una información veraz. No lo engañes. Dile lo que es, dile la situación que está pasando. Suficiente. Dale una información adecuada a su entendimiento. ¿Me entendió usted? ¿No me entendió? Si se trata del paciente, si se trata del familiar, ¿no? Si es necesario, le puedo volver a explicar si usted no ha entendido cuál es el diagnóstico o cuál es la situación que vive su familiar, su paciente. ¿Sande? El artículo 33 dice, al momento en que el personal de la salud correspondiente dé inicio al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el documento de voluntad anticipada, deberá asentar en el historial clínico del enfermo en situación terminal toda la información que haga constar dichas circunstancias hasta su culminación. Toda la información. ¿Dónde va a ir? En ese documento que ustedes saben que es sumamente importante y es tema de responsabilidad, el expediente clínico, ¿no? El historial clínico del enfermo, ustedes tienen que hacerlo patente, asentarlo,
¿no? Y sobre todo, toda la información en relación al tema de voluntad anticipada. Y bueno, ya voy cerrando, ¿no? Hay un registro estatal que yo les decía, tal vez tengan o no tengan conocimiento, ¿no? Podrían a lo mejor hasta verificar ustedes, ¿no? Yo creo que recuerdo, ¿no? Que en alguna ocasión me tocó dar una plática ahí en el Hospital Civil y yo platicaba primero quién estaba a cargo de este registro estatal de voluntades anticipadas dentro de la Secretaría, ¿no? Por un lado, y por el otro, también cuántos registros de voluntades anticipadas existían. No tenemos la cultura del tema de voluntad anticipada. Entonces, el registro estatal es el que se encarga de recibir, ¿no? Las voluntades o los documentos de voluntad, se encarga de supervisar el cumplimiento de las disposiciones de voluntad anticipada y sobre todo también de darle seguimiento a esas voluntades. Y en esta parte final, ¿no? En el tema del documento de voluntad anticipada, la ley de voluntad refiere cuando el documento puede declararse nulo. Cuando es realizado el documento diverso al notarial o al de la institución, es decir, no se hizo en ningún lado ni en el otro, cuando fue realizado bajo influencias de amenazas contra quien lo suscribió, contra la persona o bienes de su cónyuge, concubina, familiares de manera específica, cuando fue realizado con dolo o fraude, es decir, engañaron a la persona, al paciente, cuando aquel en que el signatario no exprese clara e inequívocamente su voluntad, sino solo por señales, dice inclusive, o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen, porque su propia condición no se lo permite, y por supuesto, cuando es contrario a las formas establecidas por la ley, ¿sale? Entonces, el documento de voluntad anticipada, dice, únicamente puede ser revocado ¿por quién? Por quien lo suscribe. ¿Cuándo? En cualquier momento, ¿sale? Entonces, algo que tenemos que tener siempre presente es la voluntad anticipada se puede realizar en cualquier momento, como en cualquier momento puede ser revocado. ¿Sale? Dice, no podrán por ninguna circunstancia establecerse o pretenderse hacerse valer disposiciones de otro tipo al tema de la voluntad anticipada. Y en esta parte final, con la que quiero cerrar, ¿no? Previo a que si tienen cualquier comentario, ¿no? Cualquier pregunta o alguna duda, es que en caso de que existan 2 o más documentos de voluntad anticipada, fíjense, esta parte esta parte final, ¿no? Caso de que existan esos 2 documentos, ¿no? ¿Cuál será el documento válido? ¿Sí? ¿Cuál será el documento válido? Puede suceder, ¿no? Que existan 2 documentos, ¿no? De voluntad anticipada, ¿no? Pero en esta parte, ¿cuál va a ser el documento? ¿No? A ver, permítanme. No, y es la parte final. Te fuiste. Ahí. Era la última. Siempre, ¿no? En lo que aquí se me movió la pantalla, pero nada más. En caso de que existan 2 o más documentos de voluntad anticipada o formatos de voluntad anticipada, ¿será válido? ¿Cuál? El de la fecha más reciente. Salvo prueba en contrario. ¿Sale? La parte que yo quisiera, con la que quiero cerrar, es que son dos puntos muy importantes. El primero, que ustedes pudieran tomarlo en consideración como personal de salud, ¿no?
La voluntad, ¿no? Es una manifestación que alguien, en este caso una persona, exterioriza, ¿no? Que esa voluntad, en materia de voluntad anticipada, que tiene que ver con la negativa, decíamos en un principio, la negativa de seguir, ¿no?, con el tratamiento o del procedimiento médico, entonces tiene que estar fortalecida, ¿no?, precisamente con el respeto que el personal de salud debe dar a esa voluntad. Pero también importante es que la voluntad se exteriorice en la forma que establece la ley. ¿Sale? Y la forma tiene que ver con la expresión por escrito, como la forma tiene que ver ante quién, ante qué autoridad se tiene que realizar. Entonces, yo me quedaría con esta parte final, ¿no? De no olvidar que el tema de la voluntad anticipada no es una ley nueva, ¿no? Esta ley ya prácticamente estamos en la antesala de que llegue a su primera década, literalmente, y que tenemos que conocerla, tenemos que hacerla valer, pero sobre todo también tenemos que estar nosotros siempre protegidos de que se cumplan cada una de las formalidades, cada uno de los requisitos, ¿no?, que contempla la misma norma. Entonces, por ahí es todo el comentario que yo les puedo dar. Si alguna pregunta, ¿no?, opinión, pudieran hacer, pues estamos a la orden. Muchas gracias, licenciado, por esta ponencia sobre un tema, pues, de trascendencia. Le agradezco mucho su tiempo y que haya estado presente este día. ¿Algún participante tiene alguna otra duda? Habían escrito en el chat, pero me parece que ya dio respuesta el licenciado. ¿Hay alguna otra duda que quieran comentar? Hola, buenas tardes. Sí, gracias. En el caso de un paciente oncológico en el cual ya se aplicaron los tratamientos establecidos y ya se llega al punto en el cual ya no se le puede ofrecer otra terapia, pero el paciente quiere continuar, ¿es lo mismo? El tema de voluntad anticipada está basado en el no querer. ¿Sale? El tema de salud del prestador del servicio, ¿no?, es que tendrá que agotar todos los medios cuando el paciente desee continuar con su tratamiento. Perfecto, gracias. Fíjense que yo dejaría ahí como, a lo mejor, digo, si no tienen alguna pregunta. Yo creo que el tema a mí se me hace muy importante que el personal médico conozca realmente la ley de voluntad anticipada. Fíjense que yo refería a algo que creo que es significativo. Por un lado, no es una ley nueva. Estamos, decía yo, en la antesala de que cumpla una década. ¿Sale? Ese es por un lado. Por el otro, es muy importante, sobre todo para ustedes, personal médico, creo yo, la importancia de que el personal médico siempre agote no solamente el procedimiento para el cual ustedes están capacitados, ¿no?, y que son profesionales que lo entienden perfectamente, el procedimiento médico, sino que de manera muy específica que agoten cuáles son los requisitos, ¿no?, que se requieren para que exista esta voluntad anticipada. Les decía yo, no solamente es que tú me lo manifiestes, o sea, la norma establece, tiene que ser por escrito. Tu consentimiento tiene que ser expreso y tiene que ser por escrito, por un lado. Por el otro,
ese consentimiento se tiene que materializar, por supuesto, en un documento que se tiene que elaborar ante dos instancias, ante un notario o ante una institución de salud. Punto número 3. Ese consentimiento o esa voluntad no tiene que dejar o dar lugar a dudas. Es decir, tiene que ser una voluntad libre, ¿no? Inequívoca. De no querer, de no continuar. ¿Con quién tiene que elaborarse ese documento o ante quién? No solo ante la autoridad, sino ante dos testigos. Y sobre todo, un representante que pueda darle seguimiento precisamente a la decisión de esa voluntad. ¿Sale? Estoy viendo aquí, perdón, una pregunta. Dice, buenas tardes, la voluntad anticipada es válida en un paciente, ¿no? Pues digo, en el caso de menor de edad, les decía yo, ¿no? Ahí, acuérdense de esto, ustedes no son abogados, no son abogadas, sino son profesionales de la salud, acuérdense, les decía yo, hay dos tipos de personas, ¿no? En materia legal, o sea, los mayores y los menores de edad. Los menores de edad, ¿no? Como todas las personas, tienen capacidad de goce. Es decir, por el solo hecho de ser personas, ellos tienen derechos reconocidos, una capacidad de goce, por el solo hecho de ser persona. Y la capacidad de ejercicio corresponde a los mayores de edad. Es decir, los mayores de edad por sí mismos pueden expresar su voluntad. Los menores de edad, los menores de 18 años, lo tienen que realizar a través de sus representantes, ¿no? ¿Quiénes son sus representantes? Sus representantes legales, son los que ejercen la patria potestad o los familiares que tengan bajo su guarda, bajo su custodia a esos menores de edad, ¿no? En el caso de los menores, les quiero decir algo que es muy importante. Acuérdense de un principio que hoy más que nunca lo deben de saber. El interés superior de niñas, niños y adolescentes, sobre todo ustedes que están en el hospital de la niñez, ¿no? Siempre velar por el interés superior. Es decir, el interés superior es ¿qué es lo mejor para el niño? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor? Y por eso, cuando el personal de salud hable de voluntad anticipada en relación a una condición de un paciente, decíamos, su información tiene que ser oportuna, ¿no? Su información tiene que ser veraz, ¿sale? Eso me parece que es como de las cosas más importantes, ¿sale? No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Una más. Si se les quitó la custodia a los padres por maltrato y son los abuelos o los tíos, otras personas los que tienen la patria potestad en ese momento, y si se llegara al caso de que se tuviera que tomar una decisión de este tipo, ¿serían los tutores, ya no los padres, o si se les tiene que pedir opinión? Sí, claro. Digo, ahí tenemos esta parte que la ley va regulando, ¿no? En el caso de unos y otros, porque ese es otro tema que bueno que lo comenta, me parece muy atinado, digo, la participación de... en Oaxaca vivimos una condición muy difícil en el tema del maltrato infantil. Y lamentablemente, así como existen los casos de violencia familiar en el tema de maltrato infantil, quienes más realizan el maltrato, ¿no? Son, ¿no? En muchas de las ocasiones los que ejercen la patria potestad, es decir, el papá o la mamá, ¿no? Y en alguna hipótesis específica,
No, siendo estos los agresores, ¿quién podría ser? Quienes tengan a cargo la tutela de niñas y niños, quienes tengan a cargo la guarda y custodia de niñas y niños. Y sobre todo, algo que quiero agregarles, cuando ustedes tengan duda en el tema de niñas, niños y adolescentes, este dato, fíjense, tan importante, ¿eh? Cuando tengan duda del derecho que les asiste a niñas, niños y adolescentes, no olviden de llamar a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, niñas y adolescentes. Ellos, por norma, están obligados a informarles, a asesorarles y a darles acompañamiento en el tema de la defensa de niñas, niños y adolescentes. Muy bien, gracias. Si Sí. alguien tiene algún otro comentario o pregunta para el licenciado. Pues, licenciado Oscar, agradezco mucho esta plática que nos proporcionó y estaremos programando más adelante porque en el programa anual, pues se toca varias veces el punto. Entonces, agradezco mucho que haya estado con nosotros. No, al contrario, doctora. Fíjense, no quiero dejar pasar aquí está una pregunta porque Sí. está una pregunta, refiere, ¿qué se podría hacer si el niño o adolescente oncológico no desea continuar el tratamiento, pero sus representantes legales no aceptan esa decisión y quieren continuar? Fíjense, esta parte, es una pregunta también creo que buena como para hacer un análisis. ¿Qué se podría hacer si el niño o adolescente no desea continuar un tratamiento? Bueno, recuerden que niñas y niños y adolescentes deben de tener un tratamiento especial. ¿Por qué razón? Porque no son mayores de edad. No, ellos están en procesos de desarrollo. Entonces, siempre tiene que haber un acompañamiento de niñas, niñas o adolescentes. Por eso hacía yo referencia. En el supuesto de que hubiere esta condición, y nos estamos poniendo en ese extremo, pero sus representantes legales no aceptan esa decisión, ¿no? Es decir, ¿qué puede ser para el niño, niña o adolescente mejor? Es su interés superior. ¿Y quién puede decidir en el tema del interés superior en materia de salud? Los profesionales de la salud. ¿Sí? Y si el profesional de la salud tiene duda, ¿a quién tengo que acudir? A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Sale? Yo me quedaría con esa parte, que creo que no olviden ustedes esta condición. No olviden siempre, ante la duda, ¿no? Primero, que son ustedes los protectores en materia de salud de niñas, niñas y adolescentes, atendiendo al principio del interés superior. Y número dos, en materia de legalidad, es decir, si existe algo que se contraponga a una condición o decisión de niñas, niños o adolescentes, es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños o Adolescentes los encargados de vigilar qué es lo mejor para ese niño. Pues muchas gracias, doctora Rebeca, y muchas gracias a todas y a todos que estuvieron aquí presentes. Gracias, Perdón, licenciado. Gracias. ¿se podrá hacer otra pregunta? Licenciado. Adelante. Gracias. Ahorita recordando el caso de un chico, de un niño oncológico, un papá sí aceptaba y el otro no. Y ya no, el niño ya estaba en una situación prácticamente de lo que nos llamamos el encarnizamiento. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cuánto tiempo se le daría a los padres para que lo platicaran o finalmente es el médico el que decide ahí? En ese tema, ¿qué era lo mejor para el niño? Desde el ángulo médico. Terminar el tratamiento. Entonces, la vigilancia, el derecho a la salud es un derecho humano. Y ustedes también están obligados a proteger el derecho humano a la salud. Y por principio de cuenta, a proteger el interés superior del niño. Gracias. A ti. Saludos a todas, a todos.
Gracias, licenciado, que le vaya muy bien. Buenas tardes a Igualmente, todos. mucho gusto a todas. Sí, gracias. Doctora, ¿nos podrán pasar la presentación del licenciado?